Bueno, jóvenes, vamos a continuar respecto entonces cuál parte acusadora manifestaban aquí sus compañeras, que es el Ministerio Público, la parte civil, también el querellante, ¿no es cierto? ¿Quién hace el rol o el papel de la función de la defensa? ¿Quiénes hacen esa defensa? A ver, hagamos un recuerdo porque ya hemos pasado esto con ustedes. Yo ya se súper avancé respecto a lo que es procedimiento. Ustedes ya conocen. Entonces yo quiero que por favor hagamos ese recuerdo de la anterior clase. No creo que se hubiesen olvidado, por lo que uno aprende para toda su vida, por si acaso. No nos debemos de olvidar. Entonces, hemos dicho que la parte de la defensa tenemos el imputado y también el abogado, ¿no es cierto? ¿Quién hace la defensa material? Hemos dicho que es el imputado. Y la defensa técnica hace lo que es el abogado. ¿Quién realiza o quién hace ese rol o esa función decisoria dentro del sistema procesal penal? A ver. El juez de instrucción en lo penal. Ya, bien. ¿Y? El juez tribunal de sentencia. Bien. Bien, Mariela. Por si acaso, los que participan en clase también tienen puntaje. Si la alumna o el alumno que tiene 98, 99, yo le pongo los 100 porque se lo merece, porque participa en clase. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces en las etapas del proceso penal. Tenemos que se subdivide en 3 etapas. Esas etapas que tenemos, la etapa de investigación, tenemos la etapa preliminar, preparatoria y la conclusiva. Si ustedes pueden leer el artículo 277 del Código Procesal Penal, ¿cuál es la finalidad de la etapa preparatoria? ¿No? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué finalidad tiene? A ver, con sus propias palabras, ¿alguien me puede definir cuál es la finalidad? Hemos indicado, que ustedes también le he dicho que la etapa preparatoria tiene por finalidad la preparación del juicio oral. El juicio es oral como también es público, ¿es cierto? Y para que se lleve adelante este juicio se deben de recolectar todos los elementos o las pruebas que se puedan recolectar para poder fundar una acusación, para que el Ministerio Público pueda acusar. Además, el querellante puede hacer su acusación particular, ¿no? Y el fiscal, ¿de qué se encarga? El Ministerio Público se encarga de las investigaciones en todos los delitos, ¿no es cierto? De los delitos de acción pública, ¿no es cierto? Pero coordina con la Policía Nacional, como también con el Instituto de Investigaciones Forenses. Jóvenes, lo que yo estoy explicando tienen examen el día sábado, ¿ya? Y lo que yo estoy explicando está en su Código Procesal Penal. Bien, entonces, cuando hablamos sobre el control, una vez que tenemos nosotros, hemos dicho una denuncia, e inmediatamente dentro de las 24 horas se tiene que poner en conocimiento del juez competente, ¿es cierto? Que se tiene que llevar un control jurisdiccional. Y hemos dicho que los fiscales no pueden llevar los actos jurisdiccionales ni los jueces pueden hacer actos investigativos, ¿no es cierto? Todos deben de cumplir su propio rol, ¿ya? Entonces, de eso no se me olviden, por favor.
¿qué documentos se puede tener en la etapa preparatoria? ¿Qué documento se tiene dentro de esa investigación? ¿No? Porque nosotros tenemos, se tiene que investigar de acuerdo al delito que se ha cometido. ¿Para qué? Para que se vaya formando el expediente judicial. Todas las actuaciones que realiza el Ministerio Público, que son documentos que se van acumulando en un cuaderno que se llama el cuaderno de investigación. Además, se tiene que tener un orden. Además, tiene la foliación, no nos olvidemos. Estas actuaciones que se realizan se registran también. ¿Dónde se registran? En un cuaderno, ¿no? Que de todos los memoriales que ingresan se van registrando. Todo se registra. Entonces, ¿en qué fecha presentó? Inclusive le ponen el sello de recibido, ¿no es cierto? Una vez que ya se va formando el cuaderno de investigación, también se va formando el expediente, ¿no es cierto? El juez también va formando su propio expediente porque se remiten, se pone en conocimiento de la autoridad competente. Además, dentro de esos memoriales, o es de acuerdo a las pruebas que yo presento, también tiene su decreto, ¿no ves? El fiscal decreta, ¿no? Por ejemplo, yo solicito un requerimiento fiscal y el fiscal me lo autoriza, ¿no es cierto? Para que yo pueda continuar dentro de las investigaciones. Y cuando se trata, por ejemplo, de delitos, por ejemplo, que están vinculados a organizaciones criminales, se ponen en reserva todas esas actuaciones, ¿no? Se ponen en reserva hasta que lleguemos a esclarecer los documentos, esas investigaciones, ¿ya? Además, tenemos lo que son los actos iniciales. Esos actos iniciales, ustedes ya lo saben, ustedes han mirado alguna noticia, ustedes lo que van a presentar es el día sábado, de acuerdo a ese caso que ustedes cada uno me ha presentado, verbalmente me lo han contado, yo lo tengo registrado en mis apuntes de qué se trata cada caso. Y en base a ese caso, ustedes van a hacer su propia denuncia, ¿no? Ustedes ya saben que toda persona que tiene conocimiento de la comisión de un delito público, puede denunciar ante la Fiscalía o la Policía Nacional. En este caso, ustedes van a ser abogados de ese caso que me han relatado. Ustedes van a ser la parte denunciante. Y ustedes ya saben la forma y el contenido de esa denuncia. Hemos dicho a qué autoridad la vamos a dirigir. Luego tenemos lo que es la suma. Luego tenemos, como es una denuncia nueva, nosotros todavía no tenemos el número de caso, ¿cierto? Porque posteriormente se admite o se desestima esa denuncia, ¿no? Pero luego tenemos esa estructura, podemos decir, del memorial o de la denuncia, y luego que viene las generales de ley, luego viene la fundamentación jurídica. Vamos a confundir con la contestación a esa denuncia, ¿ya? Entonces, la fundamentación, los antecedentes o también la relación fáctica del hecho, ¿no? O la relación circunstanciada del hecho también. Luego la fundamentación jurídica y posteriormente lo que yo pido, lo que yo quiero más pedir que se investigue dentro de ese proceso, y además adjunto todas esas pruebas recolectadas o que se evidencian de que esa persona es
tiene la probabilidad y que es el autor material del hecho. Y luego, ¿qué tenemos nosotros? Que no se olviden, jóvenes, que me tienen que colocar el domicilio procesal, correo electrónico, número de WhatsApp y la fecha, el lugar y luego la firma del denunciante y la firma de su abogado. Eso es la estructura del memorial y la estructura, forma y contenido de una denuncia. Eso no se van a olvidar hasta cuando ustedes sean abogados. Hemos dicho quiénes tienen la obligación de denunciar, ¿ya? Por eso es que estamos nosotros estudiando la segunda parte del libro respecto a lo que es la etapa preparatoria del juicio. No nos olvidemos. Luego ya no vamos a hablar de la aprehensión, ya no vamos a hablar del informe del fiscal, ya no vamos a ver del control, porque eso ya lo sabemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las actuaciones policiales que se hace? Además, el fiscal emite un informe, ¿no es cierto?, respecto a esa recolección de datos o elementos que se ha investigado, se emite un informe donde dice el lugar, fecha, la identificación del denunciante, el domicilio, el nombre del domicilio de la víctima, identificación, la descripción también del imputado, ¿no es cierto? Luego el número de orden del libro del registro policial, la identificación por si acaso del investigador lleva dentro de ese cuaderno de investigación. Entonces, todos esos datos se tienen, ¿ya? Posteriormente hemos dicho que una vez que el fiscal se haya constituido en las dependencias de la policiales, debe de hacer también el control, ¿no es cierto? El fiscal tiene las facultades para hacer el control, inclusive de las condiciones físicas del imputado, ¿no? Respecto al estricto de sus derechos. Porque si ustedes no se olviden que en algunos casos hay imputado, por más el delito que hubiese cometido, está prohibido también de que sea maltratado, porque estarían violentándole sus derechos humanos, ¿cierto? Para eso está el fiscal, ¿no? Y también se debe dar cumplimiento a esas obligaciones que están relacionadas también con los derechos de la víctima, ¿no? Para eso se encarga. Además, el fiscal, de acuerdo a esos antecedentes que se han cometido, ese hecho, el fiscal tiene que identificar el lugar, fecha, la hora, para que se pueda realizar y tener también dentro de ese informe que hace el policía para poder llegar a una imputación. Ahora, ¿cuál es ese desarrollo de la etapa preparatoria? ¿Ya? La etapa preparatoria dice que es el estudio de todas las actuaciones policiales, ¿no? Pues ya hemos dicho, se investiga, tenemos los elementos suficientes y el fiscal imputa. ¿Qué es una imputación formal? Ustedes ya conocen, hemos dicho, cuando el fiscal objetivamente ha identificado la existencia de un hecho. ¿Cuál es ese hecho? El delito, ¿no es cierto? El hecho y la participación del imputado. ¿No es cierto? Ha identificado que sí, el imputado ha participado. Entonces se realiza la imputación mediante una resolución fundamentada. ¿Qué debe contener esa imputación formal? Los datos identificados del imputado, como también de la víctima, ¿cierto? También
tenemos el buzón de notificaciones de ciudadanía digital del imputado, de la víctima y en su caso del querellante. Luego tenemos el nombre y buzón de notificaciones de ciudadanía digital de los abogados. Nosotros los abogados nos registramos. Si yo no estoy registrada, tampoco puedo presentar la denuncia, por si acaso. Hoy nos hacen a registrarnos, bueno, esto ya harán unos 5 años atrás, donde se presentó el Ministerio de Justicia la notificación de ciudadanía digital, ¿no? Además, dentro de esta imputación hemos dicho la descripción del hecho, ¿no? Que se imputa la indicación del tiempo, modo, lugar, comisión, ¿no es cierto? Y la descripción de ese hecho debe estar exenta de adjetivación y no puede ser sustituida por la relación de esos actos, de esa investigación, ¿no? Entonces, dentro de esa imputación, toda vez de que existen los elementos y que el fiscal ha imputado, se solicitan las medidas cautelares si procede, tratándose de una detención preventiva y además la indicación del plazo de duración. Toda vez, por ejemplo, voy a poner como ejemplo el caso de un ex alcalde. Resulta de que sabemos de que está imputada, pero dentro de ese tiempo yo como Ministerio Público, toda vez de que puede existir los riesgos procesales, hemos dicho que puede o no cuenta con un trabajo, no cuenta, puede fugarse también, puede ocultar también. Entonces yo, para que se investigue y que no haya obstaculización dentro del proceso, yo como Ministerio Público voy a solicitar la detención preventiva, pero ojo, tengo que mencionar ahí por el tiempo, ¿no? Yo voy a decir que esté detenida preventivamente por 120 días hasta que se realicen todas las investigaciones, ¿no? También puede existir la denuncia de ustedes, que el día sábado ustedes me van a presentar, yo voy a calificar en el sentido si se rechaza la denuncia o se admite o continuamos con el proceso, ¿no? ¿Por qué voy a rechazarla? Porque esa denuncia no está identificado el delito, no tiene las investigaciones suficientes para que se pueda admitir esa denuncia, ¿no? Entonces, yo voy a rechazar, de acuerdo a la fundamentación que ustedes me hagan, de que el hecho no existió. Y si existió, ustedes me han contado, son noticias reales, pero voy a ver su fundamentación, si me convencen a mí, o no necesito que me adjunten pruebas, pero sí en el tenor, en esa fundamentación me tienen que convencer de que el hecho existió y que es un delito que se encuentra tipificado y que es partícipe del hecho, ¿no es cierto? Además, yo también voy a ver si se ha individualizado a los imputados, porque a veces en una sola imputación imputan a 3 o a 4, pero para mí, pues yo como abogado solicito al Ministerio Público que las individualice para demostrar el grado de participación de cada uno. Y no así, por ejemplo, puede ser que en un crimen, un asesinato, de que los 3 dispararon a la misma persona, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, él fue el que mató, no, él fue el que me dio el arma, entonces se irá identificando el grado de participación. Voy a ver si existen todos esos elementos suficientes para que yo pueda continuar el proceso. Voy a continuar para la imputación y continuar con la acusación, porque ahí ya estoy haciendo
estoy preparando para ir al juicio oral, ¿no? Además, voy a ver también si existe algún obstáculo para este desarrollo del proceso. Voy a ver si no, también como ustedes me van a solicitar la detención preventiva de acuerdo al artículo tanto del delito, toda vez que es el autor material, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En eso, el día sábado yo voy a admitir o voy a rechazar. Dentro, ustedes me dirán, evidentemente, de que yo hice mi resolución de rechazo, toda vez de que no existen los elementos suficientes y que no se ha individualizado. Por lo tanto, ustedes me pueden objetar, pueden hacer la objeción al rechazo, ¿no? Y el Ministerio Público va a notificar a las partes con la objeción de rechazo en el plazo de 24 horas, ¿no? A través del buzón de notificaciones de Ciudadanía Digital. En el WhatsApp solamente me llega un mensaje donde ha sido notificada y yo tengo que apersonarme para poder ver esa objeción de rechazo, para que yo pueda objetar, ¿no es cierto? Y las partes podrán objetar esa resolución de rechazo dentro del plazo de 5 días siguiente de su notificación, ¿no es cierto? Yo tengo 5 días. Yo me notificaron ahora a las 3 de la tarde y pasando los 5 días hábiles hasta las 3 de la tarde, yo puedo contestar esa objeción de rechazo, ¿no es cierto? Además, esa objeción de rechazo se remite todos los antecedentes ante el fiscal departamental y también al control jurisdiccional. Estamos hablando, ojo, si yo bien como Ministerio Público de materia rechazo, pero se tiene que poner en conocimiento del fiscal departamental. En este caso, en Cochabamba, usted, ¿cómo se llama el fiscal o la fiscal departamental? Ahí tienen que hacerle conocer y además al juez de instrucción en lo penal toda vez que lleva el control jurisdiccional, pero en el plazo de las 24 horas y bajo responsabilidad. El fiscal departamental, ¿qué tiene que hacer? Dentro de los 10 días, va a determinar la revocatoria o la ratificación del rechazo. Si dispone esta revocatoria, ordena la continuación de las investigaciones, ¿no es cierto? Y en caso que ratifique el rechazo, solicita archivo de obra. O sea, ese proceso hasta ahí concluyó. Ambas cosas también son notificadas, ¿no? Y se pone en conocimiento del control jurisdiccional dentro de las 24 horas. Si hoy rechazó o revocó el fiscal, se debe de hacer conocer dentro de las 24 horas al juez, ¿ya? Cumplido este plazo, sin que se hubiese presentado la objeción, el fiscal comunica al control jurisdiccional dentro del plazo de las 24 horas la resolución de rechazo y que la misma no fue objetada. Ojo, dentro de las 24 horas. Por si acaso, después que pasó, que salió la resolución de rechazo y yo no fui a mirar el cuadernillo o me notificaron en tablero, después yo quiero objetar. No, ya cumplió su plazo. Entonces, a no ser, ojo, de que se convierta, que se haga la conversión de acción, ¿no? Pero es a pedido de la víctima o del querellante, siempre y cuando que tenga las pruebas para que yo haga la conversión de la acción privada. Además, sabemos sobre las proposiciones de diligencia, ¿es cierto? Ya sabemos que los sujetos procesales, ¿quién es los sujetos procesales? El sujeto activo, el sujeto pasivo
y que tienen derecho de proponer actos de diligencia en cualquier momento de la etapa preparatoria, ¿no? Y hemos dicho de que esas pruebas tienen que ser lícitamente y solicitadas mediante requerimiento fiscal. Eso no se me olvide, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? A ver, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, voy a continuar. Que ustedes, todo el trámite procesal, ya se los expliqué y estamos haciendo un recordatorio nuevamente, ¿ya? Si es que estoy avanzando muy rápido, ustedes me dicen, por favor. Creo que no hay ninguna pregunta. Bien, vamos a continuar dentro de esta etapa preparatoria también. Nosotros como partes del proceso, tanto el sujeto activo y el sujeto pasivo, podemos presentar las excepciones, ¿no? Esas excepciones se podrán oponerse a la acción penal mediante o cómo o por qué yo puedo presentar las excepciones, bajo qué o bajo qué pronunciamiento yo voy a presentar una excepción. Ese pronunciamiento debe ser por incompetencia, prejudicialidad, por falta de acción, porque no fue legalmente promovido o porque existe un impedimento legal para continuarla o proseguir. Además, yo voy a pedir también solicitar la extinción de la acción penal, como dice el artículo 27 y 28 de nuestro código. También lo que es cosa juzgada. Si concurren dos o más excepciones, deben plantearse conjuntamente de manera fundamentada por única vez. Si ustedes leen el 314, ¿qué nos dice? Todos nos preguntamos, tal vez, ¿qué es la prejudicialidad? ¿No? ¿O cuándo procede esta prejudicialidad? Esta prejudicialidad es una excepción que procede únicamente cuando a través de esa sustanciación de un procedimiento extrapenal se pueda determinar la existencia de los elementos constitutivos del tipo penal. Si se acepta su procedencia, se suspenderá el proceso penal y en caso se dispondrá la libertad del imputado. Hasta que el procedimiento extrapenal, la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que realicen actos indispensables. Quiere decir de que si existe un proceso y existe una resolución dictada, una sentencia, y que yo continúe con el proceso, ¿no es cierto? Entonces, no puedo continuar, ¿no? Entonces existe la prejudicialidad, ¿no? Entonces, esta sentencia ejecutoriada en la jurisdicción extrapenal, ¿qué produce? Produce un efecto de cosa juzgada, que no puede, digamos, ya hay sentencia y yo no puedo continuar porque ya está la sentencia, como les digo, ¿cuáles son las dos clases de sentencia? La sentencia condenatoria y la sentencia absolutoria, ¿no es cierto? La absolutoria es cuando no se ha identificado, no tiene culpa, y condenatoria es cuando sí se ha identificado y se ha sentenciado. ¿Cuándo es por incompetencia? Ya sabemos cuándo se podrá proponer
esa excepción por incompetencia. Cuando el juez o el tribunal se considere competente, que se considere, perdón, incompetente y que conoce el proceso. ¿Por qué? Porque tal vez es pariente, ¿no? Y le va a dar todo a su favor, ¿no? Y en el último caso se deberá resolver ante cualquier otra excepción. Los conflictos de competencia. Por ejemplo, si dos o más jueces o tribunales se declaran simultáneamente contradictoriamente, competente o incompetente. El conflicto será resuelto por la Corte Superior de Distrito Judicial. Ustedes han visto en las noticias. Dice el juez, hay varios casos de que no le corresponde resolver, ¿no? Se excusan. O también se solicita la recusación. Entonces pasa a otra instancia para que pueda ser resuelto, ¿no? Resuelto o por la Corte Suprema. Ustedes han visto el caso de Santa Cruz, si no me equivoco, de la gobernación, ¿no es cierto? Ya han planteado una acción toda vez para que se determine, pero ahí, ojo, ¿no? Los abogados debemos de estudiar qué dice la norma también, ¿no? Que tenemos que partir desde la Constitución. Yo no doy a favor ni del A ni del B, ¿no? Pero siempre se debe cumplir lo que dice la norma, lo que está establecido en nuestra Constitución, lo que dice, en este caso, nuestro código, o en el caso que hablé de la gobernación, lo que dice la ley de autonomía también. O sea, hay mucho que dar cumplimiento. Otras veces también porque el abogado no lo sabemos interpretar o lo interpretamos a nuestro favor, ¿no es cierto? Como también a otra interpretamos mal, no conocemos, y para eso, como les digo siempre, ustedes deben de consultar o elaborar su denuncia y hacer un control de lectura. ¿En qué sentido? Porque muchas veces yo me equivoqué al escribir. Y es bueno que a veces una o dos personas lo lean. No es porque no sepa uno, sino que siempre es bueno que realicen el control de lectura. Yo les digo, todos nos equivocamos, todos. Ustedes saben que hasta la Constitución Política del Estado, artículo 11, también, en vez de decir que diga Estado Plurinacional de Bolivia, dice la República. No sé si ustedes han leído la Constitución. Y por pregunta, ¿en qué artículo dice República en la Constitución Política del Estado? Usted, artículo 11. ¿Ya? Luego tenemos respecto a lo que es la falta de acción. ¿Cuál es la falta de acción cuando se declare probada esa excepción por falta de acción? Entonces, se archivan esas actuaciones hasta que se promueva legalmente o se desaparezca el impedimento legal. Si el proceso penal depende de cualquier forma de antejuicio, entonces el Ministerio Público debe requerir ante el juez de instrucción el trámite ante la autoridad que corresponda, sin perjuicio de que se realicen actos indispensables de la investigación. ¿Y para qué? Para que se pueda conservar la prueba, ¿ya? También cuando se requiere de conformidad de un gobierno, ya sea extranjero y sus trámites que se puedan, o por la vía diplomática. ¿Qué otras excepciones podemos plantear? Las otras excepciones, cuando también el juez declare probada la excepción de litispendencia, se remiten todas las actuaciones al juez. ¿Para qué? Para que haya prevenido el conocimiento de la causa, ¿no es cierto? Además, en los casos se declara extinguida la acción penal disponiéndose el archivo de la causa. Por eso es bueno de que dentro de nuestra denuncia o de nuestra contestación, muchas veces el juez no
no lee todo el expediente, pero en el memorial, de acuerdo a lo que solicitamos o contestamos, siempre que hay que hacer un relato concreto, breve y concreto, ¿ya? Para que el juez inmediatamente lea y ve el de qué se trata, ¿no? Y ahí uno indica el por qué, cómo, dónde sucedió, etcétera, etcétera, y si no se está cumpliendo de acuerdo al procedimiento penal. Respecto a lo que es el trámite, ustedes ya saben que durante esta etapa preparatoria, las excepciones o los incidentes se tramitan por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo las pruebas idóneas, ¿es cierto? Toda vez de que no hubo, por ejemplo, que me digan de que Juan Pérez fue el que robó, digamos. Pero yo voy a decir que no robó, que se confundieron con Juan Pérez. Casualmente tenían el mismo color de ropa, el mismo perfil, porque ustedes saben de que ha habido casos de que se han confundido. Por ejemplo, este caso de la niña que raptaron, la confundieron con una enfermera, ¿no es cierto? La enfermera estuvo recluida en la cárcel de, si no me equivoco, de Chonchocoro, si no me equivoco, en La Paz, ¿no es cierto? Y después identificaron a la mujer porque tenía el mismo perfil y estuvo recluida indebidamente y pasar que en otras palabras, le destruyeron la vida, ¿no? Pero también existe un procedimiento para poder resarcir esos momentos de que esa persona ha pasado. Estas excepciones, ¿cuándo se deben plantear? Se deben plantear al inicio de las investigaciones o también hasta 10 días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Una vez que me notificaron con la imputación formal, yo puedo plantear los incidentes, puedo plantear las excepciones, yo la puedo plantear. ¿Para qué? Para demostrar lo contrario, de que no fue así, ¿no? Dentro de los 10 días me notificaron y tengo 10 días para que yo pueda plantear ese incidente porque a mí se me vulneraron mis derechos, no me dejaron ni conversar con mi abogado, no pude decirle ni contarle la verdad, directamente me llevaron, ¿no es cierto? Y no tuve esa oportunidad toda vez que a mí me han violentado mis derechos y mis garantías constitucionales. Es así, entonces, que una vez que yo notificada, pues entonces puedo plantear las excepciones como también incidentes, ¿no? Y como os he dicho que tanto las excepciones y los incidentes no implica esa suspensión de las investigaciones procesales. El juez de instrucción en lo penal, dentro de esas 24 horas, se va a señalar audiencia, ¿no? La audiencia y donde se van a presentar las pruebas idóneas y pertinentes. Esa audiencia se lleva dentro el plazo de 3 días. Si yo pregunto en el examen, una vez que yo presenté el incidente o las excepciones, ¿cuánto el plazo, qué tiempo tiene o cuántos días tiene el juez para que se lleve a cabo esa audiencia? ¿No? Entonces, tenemos 3 días, ¿no? Cuando los sujetos procesales o las partes procesales ha planteado la excepción o incidente y no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechaza su planteamiento y en su caso se aplica el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo, por eso digo, impedimento físico.
acreditando mediante prueba idónea. Es así de que ustedes tienen que aprender desde ahora de que para faltarme a clase o para el examen del día sábado, tienen que presentarme una prueba idónea que yo pueda valorar para que se pueda aceptar y poderle tomar el examen. Es por eso de que si estamos estudiando derecho nosotros, pues tenemos que ser cumplidos también y poder cumplir de acuerdo a nuestro ambiente en el derecho. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado también podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo las pruebas idóneas y pertinentes, la cual será notificada a las partes conforme lo establece el numeral 4 del artículo 308 del Código Procesal Penal. En juicio oral yo puedo presentar, pero con una prueba idónea, ¿ya? Y luego sabemos la resolución. ¿Qué es una resolución? ¿Quién emite la resolución en una audiencia? A ver. ¿Quién dicta la resolución dentro de una audiencia? Jóvenes tienen que saber, ¿ya? La juez o el juez o tribunal es el que dicta la sentencia. Esa sentencia o la resolución que debe ser fundamentada, ¿no? Declarando fundada o infundada cuando hablamos de las excepciones y los incidentes, ¿ya? Cuando corresponde. Igual la juez tiene un procedimiento donde tiene que decir de que se declara fundada toda vez de que existen las pruebas idóneas presentadas, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren hacer y defender de que casualmente me dijeron a mí, yo doctora, le envié a usted a su WhatsApp dentro de los 3 días, como indica, para que se realice la audiencia, pero usted no me tomó en cuenta, ¿no? Entonces yo tengo que valorar y también indicar si evidentemente me lo envió, pues yo tengo que hacer una resolución, o es como si me pidan un informe. Voy a hacer de cuenta. Resulta que Mariela solicitó el día de mañana para que se suspenda o que no pueda asistir a clase, ¿no es cierto? Pero no me llegó a mi celular, entonces ella me puede plantear, vamos a decir entre comillas, un incidente pasado el examen final. Puede, porque me está demostrando de que a tal hora me envió, pero yo decía que no, ¿no ve? Pero sí, digamos, si la persona es como los jueces, si no presentaron las pruebas idóneas, entonces la declara infundada. Pero si me presenta las pruebas idóneas, la declara fundada la resolución. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere lo que es la resolución. Después, las excusas y la recusación, ya sabemos cuáles son causales de la excusa y de la recusación dentro de un proceso penal. El trámite de la recusación como el trámite de la excusa. Bien, dentro de la etapa preparatoria que hemos indicado, que las etapas del proceso penal, hemos indicado, se subdividen en se tiene 3 etapas. La etapa de investigación, esa etapa de investigación se divide en la etapa preliminar, preparatoria y conclusiva. Luego vamos a la etapa del juicio oral y las etapas de los recursos. ¿Ya? Hemos hablado de la preliminar, preparatoria y ahora de la conclusiva. ¿Cuáles son esos actos conclusivos?
cuando el fiscal concluye la estima que la investigación proporciona fundamentos para el enjuiciamiento público del imputado. Si requiere ante el juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado o de un criterio de oportunidad o de que se promueve esa conciliación. Además, decreta de manera fundamentada el sobreseimiento cuando resulte evidentemente que el hecho no existió, ¿cierto? Que no constituye un delito o que el imputado no participó en él. Y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para poder fundar una acusación, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuáles son los actos conclusivos. Pero supuestamente, vamos a decir entre comillas, de que el ministerio no valoró las pruebas que se presentaron. Yo voy a impugnar a ese sobreseimiento, porque el sobreseimiento dice de que el hecho no existió, que no se constituyó en un delito, que el imputado no participó, ¿no es cierto? Y cuando los elementos de prueba no son los suficientes indicios para poder fundamentar una acusación, ¿no es cierto? Dicen de que, por ejemplo, vamos a decir el robo, un robo de un vehículo. Dice que se lo robó, pero sin embargo no se fue robo. No fue robo. ¿Por qué? Porque el que presentó la denuncia se inventó ese robo. ¿Se imaginan? Hay personas que dicen, me robaron el vehículo de tal parte. Sin embargo, hoy en día que cuando se prestan plata, dan papeles de vehículo, de casa, y después se constituye que el quien prestó la plata, vamos a decir, de que lo denuncian por el delito de robo. ¿Se imagina? Ojo, hoy en día muchos casos hay. Prestar plata, les digo así, con transferencia abierta para los que son prestamistas. Pero tiene que más de 90, 89 días no procede. Con transferencia abierta, si tú no me pagas al tercer mes, vamos a contar, por ejemplo, si yo hice un préstamo de que Sandra Carrillo me prestó hoy día, yo tengo que cancelar el 22 de marzo, abril y mayo, pero resulta de que yo no le pagué a Sandra los intereses ni durante estos 3 meses, pero Sandra me hace una transferencia abierta del vehículo, a mí me entrega los papeles, todo, y la transferencia abierta. Un acuerdo entre partes. ¿Qué hace Sandra? ¿El vehículo cuánto vale? Vamos a decir que el vehículo vale $30,000. Sandra le prestó $3,000, pero no tuvo para pagarle los intereses. Pero como Sandra es inteligente, estratégica, yo pues me lo anoto, voy y hago todos los trámites y lo coloco a mi nombre, ¿no es cierto? ¿Será que es justo por los 3,000 a 30,000? Desde mi parte humanitaria que soy, desde mi punto de vista, voy a decir que no es lo correcto. Pero de la parte legal yo voy a decir porque yo no cumplí y a sabienda que teníamos el acuerdo, pues Sandra tiene el derecho de registrarlo. Ojo, tampoco hay que sobrepasarse, porque muchas veces ahí es donde ocurre, vamos a decir, en otras palabras, de que se vengan, ¿no? Secuestrando, matando, muchos casos hay, por si acaso. O hay que ser equilibrado, o lo transfiero, pero tú me pagas los 3 meses, capital, daño y perjuicio, porque también fui notificado,
etcétera. Pero como también resulta de que la persona, por ejemplo, yo tengo los papeles y hago una denuncia por robo de vehículo y voy y digo que yo lo dejé mi vehículo parqueado, pero, y como no me di cuenta, la dejé la llave y me fui a comprar y cuando volví, no estaba. Bueno, hasta ahí, y dónde fue, cómo fue, con quién estaba, todas las interrogatorias. La policía lo admite, el Ministerio Público lo admite. Dice que hay cámaras, etc. Pero resulta que lo del hombre lo dejó en prenda, pues, ¿no ves? Entonces es lo contrario. Durante ese tiempo que le dejó, digamos, los papeles, yo le dije a Sandra, los originales, yo digo de que se perdió mi vehículo, me lo robaron y en ese lapso de ese tiempo, ojo, yo vuelvo a sacar el carné. Hago todo el trámite. Y ahí está. Yo la gano y le digo de que antes de que Sandra realice el trámite, yo le digo, soy yo la propietaria. Aquí está el carnet de propiedad. Ella se lo robó. O sea, todo se vuelca, ¿no? Ella se lo robó. Y el Ministerio Público, usted es el dueño. Y se lo entrega y Sandra perdió su plata. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Bien. Luego, en base a las impugnaciones de sobreseimiento, a la presentación de un requerimiento conclusivo. Y hemos hablado de la conclusión de la etapa preparatoria, ¿no? ¿Cuándo se da el sobreseimiento? Si yo pregunto, ¿cuándo se da el sobreseimiento? El sobreseimiento cuando no se evidencian los hechos, no existió el hecho, no se constituyó en delito, el imputado no participó y que no se puede hacer una acusación con esos elementos de prueba porque son insuficientes. ¿Ya? ¿Será que yo puedo impugnar ese sobreseimiento? Sí puedo impugnar. Yo puedo impugnar, las partes pueden impugnar en el plazo de 5 días siguiente de su notificación ante el fiscal que lo dictó. Y el Ministerio Público notifica con la resolución a las partes y a los abogados y dentro del plazo de 24 horas de pronunciada a través del buzón de notificación. Bien. Cuando hablamos de presentación de requerimiento conclusivo, presentado el requerimiento conclusivo de acusación, estamos hablando de una acusación, ¿no es cierto? Primero hablábamos, no me vayan a confundir con la denuncia, la imputación, ahora con la acusación. Bien, respecto a la presentación de requerimiento conclusivo, presentado este requerimiento conclusivo de la acusación, ¿qué hace el juez o la jueza? De instrucción, ¿no? Porque estamos hablando de los delitos de acción pública. Una vez que se presenta este requerimiento conclusivo, dentro del plazo de 24 horas, se sortea esa causa mediante el sistema informático. Se sortea. Es como, por ejemplo, cuando yo voy y presento una denuncia o una demanda de acuerdo ¿qué se llama? Ya se me fue la palabra. A nuestra jurisdicción, ¿no es cierto? Y que casualmente en mi jurisdicción hay varios juzgados, pero la presentación en plataforma se hace el sorteo, ¿no es cierto? Porque hoy en día, digamos, aquí en Santa Cruz
Los juzgados están descentralizados, pero existe un área de plataforma y donde dice sí, recayó en el juzgado octavo de familia o civil, ¿no? Entonces se hace ese sorteo. En caso de presentarse este requerimiento conclusivo para la aplicación de las salidas alternativas, ¿qué hace la juez o el juez? Debe de resolver sin necesidad de audiencia los criterios de oportunidades, siempre que se hubieran presentado los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes dentro del plazo de 5 días siguiente de los requisitos. O sea, de una vez que uno lo solicita. Cuando se hubiera requerido la aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado, o que se promueva esa conciliación, deberá resolverse en audiencia, a llevarse a cabo dentro de los 10 días siguientes. ¿No es cierto? Yo me someto a un procedimiento abreviado, me culpo, pero asumo y quedo libre, ¿no? Me estoy sometiendo a un procedimiento abreviado. Y en caso que el imputado guarde detención preventiva, en el plazo máximo será de 48 horas para la realización de la audiencia. Bajo responsabilidad, debiendo habilitar el día y la hora, porque hay que ir a traerlo a nuestro defendido desde la cárcel penitenciaria, ¿no es cierto? Hay que ir a notificarlo para que salga, ¿no? Y cuando concurren los numerales o cuando es en el caso, cuando se solicitan las salidas alternativas y en caso que el imputado guarde esta detención preventiva, las audiencias no podrá ser suspendida si la víctima o el querellante no existiere. O sea, si está en la víctima o no esté, igual no se puede suspender. Siempre que haya sido notificado, todas las veces se tiene que notificar porque una de las partes, si no están notificadas, no se realiza la audiencia, ¿no? Muchas veces de que sí lo notifican o muchas veces de que es para dilatar y ampliar y así mismo para que justamente que hoy día me contrataron, pero vamos a decir de que no, al diligenciero no lo notifiqué y decir que no me encontraste o que llegaste tarde, entonces ya tengo más tiempo para poder estudiar el caso, ¿no? Muchas veces hacen eso los abogados, pero pienso que ustedes no lo van a hacer, ¿no? ¿Cuál sería el alcance de las salidas alternativas? A ver, el alcance de las salidas alternativas, uno, cuando el imputado se puede acoger a un procedimiento abreviado. A criterio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso o conciliación en los términos, como dice el artículo 21, 23, 24, 373 y 374 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Y además del 65-67 del órgano judicial. Siempre y cuando que no se prohíba expresamente por ley, aun cuando la causa se encuentre con acusación o en audiencia de juicio oral hasta antes de dictar sentencia. Pueden llegar a someterse a alguna salida alternativa, ¿no? O en caso también que el imputado podrá efectuar su solicitud a la fiscal y que lo ponga con conocimiento al juez. La solicitud, por ejemplo, no es vinculante a la decisión del Ministerio Público. La víctima o el querellante podrá formular también su oposición, por si acaso, ¿no? Cuando la persona se está presentando una salida alternativa, pues la víctima o el querellante también puede presentar, ¿no es cierto? Se puede oponer o podrá formular
la oposición fundada, ¿no? Toda vez de que este señor sí cometió el hecho, sí se demuestra, ¿no es cierto? Entonces, de que no puede haber alguna salida alternativa. Además, el fiscal deberá, de forma obligatoria y bajo responsabilidad, promover la conciliación y otras salidas alternativas desde el primer momento del proceso hasta antes de concluida la etapa preparatoria, dejando constancia que la promoción, dice él, el fiscal, informe a la autoridad jurisdiccional sobre la promoción de la conciliación y las demás salidas alternativas correspondientes. Tal vez ustedes preguntarán, ¿por qué existe la conciliación? ¿No es cierto? En materia penal, vamos a hablar de un accidente de tránsito. A ver, resulta de que existe el daño material, existe el daño físico también, pero que no son relevantes, digamos que no están en peligro la vida, ¿no es cierto? Entonces, para evitar y que haya acuerdo entre partes de que el autor, el que ha ocasionado el accidente, dice yo me comprometo a pagar, hacen un acuerdo transaccional. Entonces, para eso son las salidas alternativas, ¿no? Pero, como les digo, el Ministerio Público, las jueces tienen que ser responsables viendo de que no hay peligro en la salud de la víctima, de que va a resarcir los daños, y cuando los vehículos están, pues, asegurados, entre seguros son los que llevan adelante. Por eso es bueno tener los vehículos asegurados. La conciliación, esta conciliación sea previsible, como hemos dicho, de acuerdo a las normativas. Y, como les digo, de que el Ministerio Público debe ser responsable en hacer o en emitir ese requerimiento conclusivo, ¿no es cierto? Haciendo conocer a la autoridad competente, a la autoridad jurisdiccional, ¿no? ¿Para qué? Para poder efectuar la combinatoria por vencimiento de término de la investigación preliminar. Ojo, también que dentro de un proceso se tienen que realizar también en el término de las investigaciones preliminares, ¿no es cierto? También existe plazo. ¿Cuánto es el plazo en la etapa preliminar? Si ustedes se acuerdan que son 20 días, ¿no? Y de acuerdo al delito se va ampliando. El acuerdo conciliatorio suspenderá los plazos de prescripción civil y penal hasta que se verifique su cumplimiento integral. Esta verificación de cumplimiento de acuerdo dará lugar a que se declare la extinción de la acción penal. ¿Por qué motivo? Como les digo, ¿no? Porque se llega a un acuerdo y hasta concluyó el proceso. El cumplimiento del acuerdo dará lugar a que el fiscal o el querellante o la víctima solicitar también la reanudación del proceso. Y luego el trámite de la resolución de salidas alternativas también tiene su trámite. Hay que solicitarla, hacer la solicitud de criterio de oportunidad arreglada y que deberá efectuarse y estar acompañado de todos los elementos de prueba que son pertinentes para resolver dentro del plazo de 5 días, ¿no? Siguiente de la solicitud sin necesidad de que se lleve adelante una audiencia. Esta suspensión condicional del proceso, de acuerdo al procedimiento abreviado de la conciliación, se debe resolver en audiencia, a llevarse a cabo dentro del plazo de 10 días también siguiente. Y cuando el imputado, como les decía, cuando guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro de las 48 horas para poder tener el espacio de poder notificar, traer, porque es un trámite también dentro de los centros penitenciarios para que el imputado pueda salir a una audiencia, ¿no? Y además, cuando el imputado dictan la libertad condicional,
supuestamente dice tiene que volver al recinto penitenciario para hacer el trámite legal. No, desde el momento que el juez dicta, es libre, ¿no? Y los demás, todos los trámites, pues tiene que darse a conocer con la resolución que dicta el juez. Eso depende de cada abogado. A veces el abogado lo lleva otra vez y hasta para salir de ahí es platita, ¿no es cierto? Entonces, esta solicitud de la aplicación de la salida alternativa en juicio será resuelta en audiencia sin dilaciones y bajo responsabilidad. Bien, joven. Esto ya hemos hablado sobre lo que es la etapa preparatoria del juicio. Ahora entramos a lo que es el juicio oral y público. Bien, el juicio oral y público, ¿qué tiene por objeto lo que es el juicio oral y público? ¿En base a qué se realiza el juicio oral? En base a una acusación, ¿no es cierto? En forma contradictoria, oral, es pública, continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado con plenitud de jurisdicción. Entonces ya sabemos, el juicio es oral, es público, es continua y es contradictorio, ¿no? No vamos a describir por qué es contradictorio, ya sabemos que los sujetos procesales y la defensa técnica pues demuestran todos los elementos suficientes de que existió o no existió, ¿cierto? Y que existe la acusación formal, tanto particular como también del Ministerio Público. ¿Por qué decimos que tiene que ser el principio de inmediación? ¿Qué es el principio de inmediación? El juicio se debe realizar con la presencia interrumpida de la autoridad jurisdiccional y de las partes, ¿no es cierto? En el juicio oral se hace el interrogatorio, están los testigos, el juicio no se hace en un solo día, por si acaso. Tiene su tiempo, puede continuar y el juicio oral dura 3, 4, 5 meses. El principio de inmediación, con el fin de garantizar la realización de la audiencia, ¿qué hace el Tribunal Supremo de Justicia? A través, digamos, de la línea gestora que cada corte departamental tiene y también el Ministerio Público, elaboran de manera previa agendas compartidas para su implementación. ¿Ya? Y cuando la juez o el juez o del tribunal dispongan también las notificaciones a la víctima, querellante, al imputado, testigos, peritos, en situación de dependencia laboral. Estas personas tendrán derecho a la licencia, por si acaso, cuando casualmente un testigo trabaja y que tiene audiencia de juicio oral, pues tiene que asistir. Y además esa persona goza de haberes por parte de su empleador, ¿ya? No así de que cada vez te llaman y nosotros te vamos a descontar. Sea la empresa pública o sea privada, ¿ya? El tiempo que sea necesario, con la simple exhibición de la notificación emitida, ¿ya? Y la negativa también por parte del empleador para otorgar la licencia. Si yo no voy como testigo y soy la testigo clave, no asisto y a mí me dan la negativa, el que no me dieron permiso, entonces será sancionada inclusive con el arresto de 8 horas. ¿Ya? Y durante esa realización de la audiencia del juicio
del juicio se aplican las reglas como dice el artículo 113. Y cuando ustedes lean el artículo 113, ustedes no les dé flojera leer. ¿A qué se refiere el artículo 113? Es la audiencia, el desarrollo de esa audiencia. El desarrollo de la audiencia ustedes ya lo han llevado en procesal penal 1, ¿no es cierto? Hemos dicho que la audiencia se realiza ¿bajo cuántos principios? ¿Quién se recuerda? ¿Bajo qué principio se realiza la audiencia? Yo lo repetí. La oralidad, Ya. inmediación, continuidad y contradicción. Bien. ¿No es cierto? Y además se podrá darse también la lectura de los elementos de convicción por la parte pertinente. Y ahí ustedes van a leer el desarrollo de la audiencia. Estudienme también lo que es la audiencia, el artículo 113. ¿Ya? Luego tenemos, como les decía, el principio de inmediación, lo que está dentro del desarrollo de la audiencia. ¿No es cierto? Y hemos dicho que sí o sí las personas que han sido notificadas, basta demostrar la notificación, gozan también de sus haberes, sea de constitución pública o de instituciones privadas. La participación de los medios de comunicación. ¿Será que es correcto de que los medios de comunicación participen? ¿Está señalado en nuestro Código Procesal Penal? ¿Está autorizada para que puedan entrar los medios de comunicación, graben, saquen fotografía, filmaciones y otro? ¿Qué ustedes dicen? A veces no dejan entrar, ¿no es cierto? Dice que sí pueden entrar, pero siempre y cuando que no se traten de personas menores, porque a las personas menores no se lo pueden exponer, ¿no es cierto? Ojo eso. No se los puede exponer. ¿Quiénes pueden ingresar a la sala de audiencia? O perdón, ¿quiénes no pueden ingresar a la sala de audiencia? Las personas menores de 12 años o pueden entrar pero acompañado de una persona mayor, ¿no? Y de acuerdo a la conducta que tiene. Las personas, por ejemplo, las personas que porten pancarta, distintivo, gremiales, partidarios o de asociaciones, ni los miembros de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional que se encuentren uniformados, salvo que cumplan funciones de vigilancia. Ojo, no pueden ingresar a la audiencia. ¿Ya? El principio de la oralidad. El juicio será oral y solo podrán incorporarse por su lectura. Por eso les digo, los exámenes orales, no escritos, porque debemos de ir acostumbrándonos para nuestras audiencias. Cuando nosotros participemos, debe ser oral. Si bien tenemos nosotros nuestros apuntes o llevar nuestra computadora, pero estamos nosotros demostrando, y como siempre les he dicho, con un lenguaje técnico, jurídico, con una voz clara, porque muchas veces habemos abogados de que no se le entiende nada y que no pueden ni leer, ¿ya? Por eso yo también exijo de que ustedes, cuando expongan, yo sé que todos hablan claro, me gustan cuando hacen sus defensas, bien, no tengo ningún problema con ustedes, pero sí pueden mejorar, ¿no?
Para eso están estudiando, para aprender. Dentro de la oralidad ya sabemos de que conforme a las reglas que se tiene, como dice el del anticipo de prueba, la comparecencia personal, el del testigo o de los peritos, cuando sea posible, ¿no? Las declaraciones o dictámenes que son producidos de comisión o informe cuando el acto se haya producido por escrito. Además, el tribunal exige la comparecencia del testigo o del perito cuando sea posible, ¿no es cierto? Siempre la autoridad competente lo va a convocar. La denuncia, la prueba documental, los informes, acta, reconocimiento, registro, inspecciones practicadas como lo señala nuestro código, ¿no es cierto? Y todos otros elementos de prueba que se puedan incorporar en el juicio por su lectura no tendrán ningún valor. ¿Ya? Y estas resoluciones durante la audiencia se dictarán verbalmente, quedando notificado todo por su pronunciamiento, dejando constancia en acta, por si acaso, ¿no? Dice el juez, todo en esta sala de audiencia quedan todas las partes notificadas, ¿no es cierto? Entonces ya no hay necesidad de ir a correr y que otra vez notificar y pagarle al diligenciero porque se tardó y qué sé yo, ¿no es cierto? Todos quedan notificados. Pero mayormente dicen, no, hay que notificarlo, hay que notificarlo. No me vayan a confundir qué es una citación con una notificación. El principio tenemos también de continuidad, ¿no es cierto? Una vez que es iniciado este juicio, esto se debe de realizar, como les decía, no es un solo día, es interrumpidamente, un día sí, otros días, hasta su conclusión de la emisión de una sentencia, ¿no? Y solo se podrá suspender a veces en los casos que, como les digo, podemos suspenderla porque a veces el juez se cansa de estar sentado, es cierto, y suspenden, ¿no? Para el otro día, o que luego llegó la hora de almuerzo, también suspenden porque todos tenemos derecho, ¿no es cierto? Y se señala nuevamente la fecha y hora para que se pueda continuar o dar el plazo, el cuarto intermedio, para que nuevamente podamos entrar a la audiencia. Pero, ojo, ese cuarto intermedio no puede suspenderse más de 16 horas, ¿ya? Más de 16 horas, ustedes, ojo, toda vez que la juez dice, ¿saben qué? Vamos a suspender para la próxima semana, ¿no? Ustedes tienen que exigir que de acuerdo, tienen que decir que de acuerdo al artículo 334, numeral 1, dice que no se puede sobrepasar más de las 16 horas. ¿Cuándo procede respecto a los casos de suspensión? ¿No? Esta audiencia de juicio se puede suspender únicamente cuando no comparezcan los testigos o los peritos, cuya intervención sea indispensable y no pueda ser diferida. Causal que podrá ser alegada por una sola vez. Las personas imputadas tengan un impedimento físico grave, debidamente acreditado, que le impida continuar sus actuaciones en el juicio. Además, sobreviniera la necesidad de producir pruebas extraordinarias, o también el Ministerio Público
o la parte querellante por el descubrimiento de nuevos hechos, ¿no es cierto? Pueden requerir también ampliar la acusación o el imputado o su defensor lo solicite después de ampliar, siempre y cuando que por las características del caso no se pueda continuar inmediatamente. El juez puede disponer la suspensión de la audiencia en caso, como les mencioné, los 4 numerales, puede ser el 1 y 2, tienen plazo por si acaso, no mayor a 3 días hábiles, salvo que se trate de un caso fortuito o por fuerza mayor, o en cuyo sea la suspensión no podrá ser mayor a un plazo de 5 días. ¿No es cierto? Pero los días tienen que ser hábiles. Y en el caso también del numeral 3 y 4, la suspensión de la audiencia no podrá ser por un plazo mayor a 5 días hábiles, ¿no? En todos los casos, entonces, tanto el juez, previa verificación de del sistema informático, señala nuevamente el día y la hora, ¿no? Para la nueva audiencia, con valor de citación para todos los comparecientes, ¿ya? Entonces, se tienen que entrar igual y verificar de acuerdo a los espacios que ellos tienen para que se pueda nuevamente reanudar la audiencia. La audiencia de juicio oral, ¿no es cierto? Cuando hablamos de imposibilidad de asistencia, se refiere a que las personas que no pueden concurrir a esa audiencia por impedimento serán interrogadas en el lugar donde se encuentren. El juez, con intervención de las partes, cuando así lo solicite, ¿no? Se levantará acta de la declaración para que sea leída en audiencia. ¿No es cierto? Tienen que ir al lugar donde están, tal vez no pueda caminar, pero sí puede hablar, ¿no es cierto? Está impedida. La dirección de la audiencia. El juez o el presidente del tribunal dirige la audiencia y ordena todos los actos necesarios para el desarrollo, que esté garantizado el ejercicio de esa acusación y de la defensa, ¿no? La parte acusatoria y de la defensa. Entonces, el tribunal en pleno resuelve una decisión del presidente, sea impugnada, ¿no es cierto? Es como para el examen de grado, también está conformado por un tribunal, pero también se designa al presidente de ese tribunal, quien es el que lleva adelante esa audiencia. Esa audiencia, que para mí es defensa de grado, también es una audiencia, porque empezamos con voy a decir, un interrogatorio o las preguntas con la respuesta, el que va a hacer la defensa, empieza el interrogatorio, ¿no es cierto? Y el presidente siempre dirige ese tribunal. Además, dentro de esa audiencia tiene que haber disciplina, ¿no? Tiene que haber un orden. Tiene que haber ese orden, ese desarrollo de la audiencia. Porque hay mucha gente que entra al juicio también y empieza a gritar, ¿no es cierto? Tiene que haber también la disciplina de los testigos, por si acaso, de los peritos, de las personas que son ajenas, que entran, ¿no es cierto?, dentro de la audiencia. Además, debe tener disciplina el abogado, porque también se le puede sancionar al abogado, ¿no es cierto?, hasta el 20% de un salario mínimo y disponerte inclusive el arresto de hasta las 8 horas.
Así que no es nomás también ir y gritar, ¿no es cierto? A veces hay abogados que salen del límite, se emocionan mucho y gritan y ahí los sancionan, ¿ya? También hay que delimitar con precisión el objeto y la finalidad de la audiencia. ¿Cuál es la finalidad? Es el límite de las intervenciones también, porque nosotros cuando vamos a juicio, habemos 2 o 3 abogados, ¿no? Y también el tiempo, nos dan tiempo, el tiempo para ser utilizado a cada uno de ellos en la audiencia bajo el principio de igualdad. Para ambas partes se tiene que dar ese tiempo, como les digo, bajo el principio de igualdad. Y en caso de que existe una disciplina crítica, se puede llamar a la fuerza pública, ¿no? Se puede llamar. ¿Para qué? Para que pueda restablecer el orden, ¿no es cierto? Toda vez que se encuentran alterados o se produzcan incidentes que impidan su continuidad, ¿no es cierto? Entonces, también podemos llamar. Además, verificada también la inasistencia del Ministerio Público. Yo puedo solicitar, pues, el reemplazo del fiscal al fiscal departamental, debiendo reanudar esa audiencia en el día, pudiendo habilitar horas inhábiles, ¿no es cierto? Porque tenía que ir, pues, el juez, casualmente tuvo, entre comillas, otras cosas que hacer o que hubo mucho tráfico y que no se inició y se suspendió, entonces puedo yo solicitar al fiscal departamental para que se designe otro fiscal y que pueda asistir a la audiencia. Luego, inclusive se puede suspender la audiencia por la inasistencia del abogado, ¿no ve? Y se suspende y ahí dicen que se convocará o se designará a un abogado de oficio, ¿no es cierto? O estatal, dice que la audiencia se debe reanudar en el día, salvo solicitud expresa por el abogado de diferir la audiencia por el plazo máximo de 3 días. Por eso le digo, cuando hay audiencia y el abogado no puede ir, lo tiene que hacer por escrito, pidiendo a la jueza nuevamente que se lleve adelante la audiencia en la fecha, el día, en el día que sea hábil y la hora, ¿no es cierto? Por tales motivos. Adelante, Nemesio. Doctora, perdón que te interrumpa, buenas noches. Buenas noches. En caso de que un abogado no informe que no va a venir por escrito o que algo ha pasado con el abogado, ¿hay alguna sanción, algo, doctora? No sanción, pero la audiencia se suspende y se designa un abogado de oficio. ¿Ya? Muchos, por ejemplo, yo también estoy anotada de abogado de oficio porque en caso que no va un abogado, el abogado de confianza que uno contrata, lo llaman a uno, doctora, ¿puede usted asistir a las 4 de la tarde? Vamos a dar inicio a la apertura del juicio. Yo voy, toda vez que ya se suspendió, ¿no? Pero si el abogado justifica de que se suspenda por tales motivos, se suspende, ¿no? Pero como muchas veces, voy a decir, hay muchos abogados que no tienen la experiencia, por eso es bueno siempre de que hacer todas estas prácticas. Yo sé que cuando nosotros salimos es muy difícil, pero debemos de perder ese miedo. ¿Cuándo se sanciona al abogado? Es lo que anteriormente mencionaba, cuando es indisciplinado el abogado, ¿no es cierto? Grita. En vez de hablar, grita, ¿no? Golpea la mesa y es sancionado. ¿Cuánto el porcentaje del salario mínimo? El 20%, ¿cierto? Bien, la preparación del juicio. Esta preparación del juicio
que una vez que se encuentra recibida la acusación ante el juzgado, ¿quién realiza la acusación? El Ministerio Público o la parte querellante. Puede presentar también su acusación particular, ¿no? Y radicada de la acusación, una vez que recibe el juez, ya que está, digamos, radicada esa causa, porque también se señala una vez que del juez de instrucción pasa al juzgado o al tribunal, ¿no? Se notifica al Ministerio Público para la presentación física de las pruebas, por si acaso. Una vez de que yo presento la acusación, yo presento las pruebas, las ofrezco las pruebas, dentro del plazo de las 24 horas, ¿no? Tanto el juez o el presidente del tribunal de sentencia, dentro de las 24 horas que recibe la acusación con las pruebas ofrecidas, notifica a la víctima o querellante para que dentro de su acusación particular, ya sea que se adhiere a la acusación del fiscal o también ofrezca las pruebas de cargo dentro de los 10 días en caso de que se ofrezcan otras pruebas distintas a las referidas que están dentro de la acusación del Ministerio Público, obtenida legalmente, que deberán ser presentadas ante la acusación particular o con la adhesión de la acusación del fiscal. ¿Ya? El no ejercicio de este derecho por la víctima no impedirá su participación en el juicio y de las etapas posteriores, por si acaso. ¿Ya? Una vez vencido este plazo, otorgado por la víctima o el querellante, con o sin pronunciamiento se pondrá en conocimiento al imputado la acusación del fiscal. En su caso, dice, la del querellante y las pruebas de cargos ofrecidas para que dentro de 10 días siguiente se notifique y se ofrezca y presente físicamente las pruebas de descargo. ¿Ya? Entonces, vencido este plazo otorgado al imputado, con o sin su pronunciamiento, el juez de sentencia dicta un auto de apertura, ¿no? Y se inicia, se apertura el juicio. ¿Qué debe contener la acusación? Esta acusación debe contener, ya hemos aprendido qué es la denuncia, hemos aprendido también qué es la imputación. ¿Saben ustedes cuál es la forma y contenido de la imputación? A ver, ¿alguien? ¿Qué es una imputación formal? ¿Qué debe contener? Ya hemos repasado hace rato. Ya se lo he explicado. ¿Qué debe contener una imputación formal? Jóvenes, me van a estudiar, por favor, ¿ya? Los datos de la identificación del imputado, de la víctima, y los individualiza precisamente, ¿no es cierto? Todo tiene que identificar, lo mismo, imputación formal. ¿Alguien conoce una imputación formal? Pregunto, ¿alguien ha sido imputado? Nadie, ¿ve? Entonces, el sábado yo les voy a llevar una imputación, cuál es la forma y el contenido de la imputación. Denuncia, ustedes ya lo saben.
voy a llevarle lo que es la imputación formal y si me da el tiempo también la acusación. ¿Cuál es la forma y contenido de la acusación? Jóvenes, vamos a quedarnos hasta el contenido de la acusación, ¿ya? Pero, y hemos avanzado, todo lo que he hablado, todo está en el código. Lo que también está en el libro que yo manejo respecto al derecho procesal, el doctor William Herrera Año, ¿ya? También ustedes lo pueden leer, que ahí está el desarrollo de todas las etapas y es lo mismo lo que estoy hablando del código y lo del libro. Como les digo, no se acostumbren a las diapositivas, sino también a escuchar y tomar los apuntes. Cuando ustedes hagan un diplomado, lo mismo, no nos van a dar libros, nada. El docente explica y nosotros vamos a tomando apuntes. Y nos dice todo, su evaluación es de todas las clases que yo he explicado y que me hagan un resumen. Esa es su evaluación. ¿Ya? Vamos a quedar jóvenes hasta el contenido de la acusación. Para el día sábado me van a estudiar de todo lo que yo he hablado. Pueden estudiar desde el artículo 277, voy a revisar un momentito hasta el artículo, para no complicarle, hasta el 339. Pueden leer también lo del libro William Herrera, del doctor William Herrera, el día sábado de este libro les voy a dejar a cada uno, y creo que uno lo tienen en digital, ¿no es cierto? Y quiero preguntar de las personas que encargaron este libro, bueno, yo lo tengo anillado, pero el que me han enviado, que es, no es tapadura, pero es libro, que está, es lo que me han enviado en fotografía, y que quiero preguntar si quieren el libro para que se los lleve. El anterior sábado tenía que llevarle, pero no pude. Si alguien quiere, me avisa. Voy a tomar la lista. Virginia. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Hoy es 22, ¿no? Ya. Hilda. Ariel. Kelly. David. Presente, doctora. Ya. Sandra Carrillo. Vladimir Carrillo. Presente, doctora. Marisabel Castro. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Osvaldo. Josué Colque. Presente, doctora. Ronald. Nemesio. Presente, doctora Caipi. José Luis García. Ricarda Guzmán. Presente, doctora. Heredia Juan José. Karina Heredia. Helen Damari. Elizabeth López. Jocelyn. Presente, doctora. Edward.
Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Kenia. Melissa. María Onofre. Presente, doctora. Judith. Presente, doctora. Ya. Naida. Mariela. Presente, doctora. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Yulisa. Presente, doctora. Hilda Rocha. Presente, doctorita. Buenas noches. Buenas noches. Weimar. Presente, licenciado. Ángel Sarabia. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Noemí Sarabia. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Silvia Solís. Cecilia Suárez. Cristian Terrazas. Neidy. William Vilca. Presente, doctora. William. Ya. Gualberto Zambrana. Cintia Ceballos. Y Daniel Ceballos. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Jóvenes, Buenas noches, doctora. Falta mi nombre, es decía, está pasando clases. Adalid Galán. Ya voy a anotar. Permítame un momentito. ¿Usted recién se inscribió?